Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. De las 19.000 pruebas realizadas en Quito por parte de la Secretaría Metropolitana de Salud, el 85% de pacientes COVID-19 son asintomáticos. La parroquia de Chillogallo, que registra más contagios, tiene un alto índice de personas que no representan síntomas de la enfermedad. En medio del incremento de contagios en la capital, que registra 14.857 casos positivos, las autoridades municipales han identificado un alto número de pacientes asintomáticos en las pruebas realizadas por la Secretaría Metropolitana de Salud al personal en primera línea, trabajadores municipales, comerciantes, transportistas y en las brigadas instaladas en los barrios de Quito. Estas 19.000 muestras, más o menos 3.500 han sido positivas, esto corresponde casi al 20%, más o menos el 85% de estos han sido asintomáticos. Francisco Pérez, director metropolitano de Políticas y Planeamiento de Quito, explica que la identificación de casos asintomáticos es muy útil para prevenir un contagio y efectuar el cerco epidemiológico. Por ejemplo, la parroquia de Chillogallo, con 1.281 contagios, tiene un índice alto de personas que no presentan síntomas. Sí, más o menos el 20% son positivas y de esta, más o menos el 90% de las personas son asintomáticas. Sin embargo, dice el experto que en Quito la tasa de positividad de personas con síntomas relacionados a la enfermedad es más alta. Esto responde a que las personas acuden a hacerse pruebas PCR a los laboratorios o centros de triaje. En los datos que tenemos nosotros y los datos del Ministerio de Salud Pública, vemos que ahí la tasa de positividad es mucho más alta, llega casi al 40%. La particularidad de los pacientes asintomáticos es que tienen el virus en las zonas respiratorias y pueden eliminarlo al hablar o tocar superficies. Tienes una persona que tiene millones de virus en la mucosa nasal, pero no tienen ni medio síntoma. Son los que más fácil logran contaminar a las poblaciones. Para el epidemiólogo David Larriategui, los pacientes que no muestran síntomas son los que no presentan factores de riesgo, es decir, enfermedades preexistentes, pero también está el otro grupo, quienes tienen un sistema inmunológico alto, como por ejemplo los niños. Es una cuestión de la inmunidad de cada uno, de cada individuo. Hay personas que tienen más susceptibilidad a ciertas infecciones. El Estado busca establecer responsabilidades por el delito de delincuencia organizada en la construcción del hospital de Pedernales. Los dispositivos electrónicos incautados fueron sometidos al análisis en el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional. Los dispositivos electrónicos incautados en el supuesto delito de lavado de activos en la construcción del hospital de Pedernales fueron nuevamente sometidos a análisis en la nueva investigación por delincuencia organizada. Pero es importante obviamente porque tienen que recabarse tanto los elementos de cargo para la Fiscalía como los elementos de descargo para las diferentes defensas técnicas. La pericia se efectuó en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional en Quito. Gabriela Moreira, abogada del ex asambleísta Daniel Mendoza, comenta la importancia de la diligencia legal. Posterior, los peritos entregarán un informe que se incorporará al expediente y ahí es donde nosotros podremos revisar cuál es la información que se ha extraído y materializado de esos dispositivos. Edwin Romero, defensor de uno de los detenidos, Jorge C., denunció que ahí están pagando justos por pecadores. Esa extracción de la información que se van a realizar a muchos dispositivos, se darán cuenta efectivamente quiénes se encuentran involucrados en el ilícito penal que es de delincuencia organizada. Estamos de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, que tiene que investigarse, tiene que existir sentenciados, sean asambleístas o cualquiera persona que sea. En el caso de su defendido, Romero recalca que él fue uno de los que se opuso a la firma del contrato para el hospital de Pedernales. Lo que no estamos de acuerdo es que personas que pusieron o que alertaron a la comisión técnica, en este caso del SECO, que no se puede contratar, se encuentren privados de la libertad. Informó Héctor Romero. En Guayaquil, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, recibió al asambleísta del Bloque de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, quien solicitó información sobre el caso INA Papers y el financiamiento de la campaña en la consulta popular del 2018. Una justicia atrapada en un vestido aparecía en los exteriores de la Unidad Judicial Montecristi, en el centro de Guayaquil. 4 minutos después bajó un asambleísta de la Revolución Ciudadana, luego de una breve audiencia con la fiscal general de la Nación. Por la inacción y la falta de cumplimiento y aplicación del principio de celeridad,
en el caso de INA y en el caso de la consulta popular. En la cuenta oficial del Ministerio Público aclararon, sin embargo, que sobre INA Papers no es que han hecho poco. Despacharon 95 diligencias investigativas, entre versiones, allanamientos y pericias, en 193 cuerpos y casi 19.400 fojas. Por otro lado, fustigó la marea en la que se encuentran 4 agrupaciones políticas, entre ellas Fuerza Compromiso Social, que amparó las candidaturas del correísmo en las seccionales. Más allá de los funcionarios del contencioso electoral, que obviamente tienen inclinaciones políticas, y lo que tratan de hacer es impedir la participación de la primera fuerza política del país. Concluida la diligencia, el asambleísta Aliaga se fue agradeciendo a sus coidearios, no sin antes advertir que volverán a denunciar, informó Jorge Escobar. El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aprobó el reglamento para la aplicación de los beneficios de la ley humanitaria para sus afiliados cesantes. La institución enfatizó que se afinaron todos los detalles para que la implementación de la ley sea de manera inmediata. En medio de la crisis que ocasionó la pandemia del COVID-19 en el ámbito laboral, el Instituto de Seguridad Social aprobó varios beneficios para sus afiliados cesantes en el marco de la aplicación de la ley humanitaria aprobado el pasado mayo. Hemos ido afinando todos los detalles tecnológicos para que la implementación sea de manera inmediata. Entre los beneficios del IES se extenderá el aumento de la cobertura de salud de 60 a 120 días. En el caso del seguro de desempleo, los afiliados en relación de dependencia que perdieron su trabajo durante los meses de abril, mayo, junio y julio podrán acceder al mismo cumpliendo varios requisitos. Acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas, de las cuales al menos 6 deben ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia. Segundo, encontrarse en situación de desempleo por un periodo no menor a 10 días. Tercero, realizar la solicitud para el pago de la prestación a partir del día 11º de encontrarse desempleado y hasta el plazo máximo de 45 días posteriores. Para los empleadores que no realizaron el pago de sus obligaciones con la seguridad social, el reglamento establece que podrán hacerlo sin generación de intereses, multas o recargos en 12 cuotas iguales desde septiembre del presente año. Los empleadores y los sujetos de protección deberán justificar que sus negocios o ingresos estuvieron cerrados o inactivos. Concluyó diciendo que el IES busca incentivar a sus afiliados cesantes a mantener un vínculo con la institución de manera voluntaria para así mantener la estabilidad del seguro social en el Ecuador, informó Mauricio Sánchez. En nuestra sintonía, esto es El Comercio TV. Una explosión en el área de Calderas y una fábrica atunera de Manta dejó 2 personas fallecidas y otras 9 heridas, 3 de ellas de gravedad. La violencia de la detonación ocasionó que un caldero saliera expulsado 200 metros hasta la vía pública. Otros escombros y la onda expansiva afectaron a las viviendas aledañas a la fábrica. 2 obreros perdieron la vida durante la explosión de la caldera de una empresa procesadora de atún en Manta, provincia de Manabí. La fuerza del estallido provocó parcialmente el colapso estructural de la fábrica, mutilando a los fallecidos e hiriendo a otras 9 personas. Tenemos 2 personas fallecidas que todavía se está determinando su identidad debido a que se encuentran calcinadas y desmembradas partes de su cuerpo. 3 personas de estas 9 se encuentran en estado crítico porque también han sufrido este desmembramiento de sus partes. Según obreros que trabajan en la empresa, la onda expansiva fue tan fuerte que no pudieron evadir los escombros que salieron expulsados. De repente todo nos cayó encima, no sé. Cuando mucho lo que pude fue correr y mi compañero me ayudó a salir. La caldera que explotó se desplazó 200 metros hacia la vía principal. Restos de otros escombros se esparcieron una cuadra a la redonda. Entonces eso viene volando de adentro, casi como 100 metros para afuera viene saliendo. Si no la aguanta las paredes, esto viene pega acá a la casa de mi primo. Que fue una explosión sorprendible. Fue demasiado terrorista esto, que cuando acordamos fue el bloom, chispeaba agua, chispeaba ladrillo, piedra. Varias viviendas aledañas resultaron afectadas, entre ellas una de caña donde colapsó una pared. En otras, escombros quedaron en patios y techos. Se nos estrelló fue la parte de la casa que como ustedes vengan por ahí,
La pared, mi electrodoméstico que es un televisor también que se me dañó por ahí. A mi hija la pequeñita le cayó por un palito por aquí. Más de 40 bomberos, ambulancias y carros de ataque fueron desplegados a la escena para auxiliar a las víctimas y evaluar las afectaciones en la zona. Hay paredes, hay galpones completamente destruidos. Más bien habrá que hacer una evaluación técnico-económica para ver exactamente cuál es el daño en general. El hecho ocurrió en la empresa Conservas Tropical Compañía Limitada. Según se informó en la escena, su representante también resultó afectado. El problema ha sido en la fábrica que está al lado de nosotros. ¿Cuál es el nombre de esa fábrica? Conservadora Tropical Compañía Limitada. La persona que está encargada ahí, sé que se la llevaron en camilla porque... sí. Habitantes del sector de La Florita piden que se suspendan las actividades de esta empresa y se regule y vigile a las otras que operan en esta zona poblada. Hasta que ya se cumpla toda la documentación que ellos deben comprobar para que se están haciendo las reglamentaciones necesarias de suelo y de seguridad industrial. Y que busque otro lugar adecuado, ya sea un lugar donde sea un parque industrial, donde pueda prestar sus labores. Al cierre de esta edición, los fallecidos fueron identificados como Gregory Valero, de nacionalidad venezolana, y Enrique Anchundia, de nacionalidad ecuatoriana. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En el sur de Quito, agentes de la Unidad de Trata de Personas de la DINAPEN aislaron a un adolescente por estar implicado en un presunto delito de pornografía. Según la denuncia, el sospechoso exigía videos de contenido sexual a una menor de edad. Quién sabe, llevado por la curiosidad o capaz con emociones escondidas de explorar el campo sexual, un adolescente de 15 años supuestamente se ingenió para lograr algunas fotos personales, es decir, íntimas de una menor de 14, pero quería ir más allá. Como que no se conformó solo con los papeles, quería videos sin saber que sus locas intenciones iban a acabar en líos judiciales. Relacionado a un presunto delito de comercialización de pornografía. Ante las presuntas amenazas, la joven pidió ayuda a su madre y la señora colocó la denuncia. Agentes de la Unidad contra el Delito de Trata de Personas, con los mensajes enviados a Instagram, trabajaron en el caso. Mediante acto urgente solicitaron una orden de allanamiento y salieron en busca del presunto adolescente pornógrafo. Él se va detenido, ¿verdad? Porque él está insistiendo a la víctima que le mande videos que se está masturbando y está publicando fotos desnudas. De acuerdo a la denuncia y a los mensajes, aparentemente exigía videos de tipo sexual a cambio de no publicar fotos íntimas en varias redes sociales. Incluso le dio un plazo y, lo más grave, que los mensajes de intimidación y amenazas hacia el adolescente serían constantes. Él publicaría esas imágenes en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y grupos de WhatsApp del entorno cercano al adolescente. Una vez más, tenga cuidado con el uso que le dan los menores de edad al celular, computadora, tablet, herramientas tecnológicas y útiles, sí, pero que mal utilizadas pueden generar serios problemas. Tenga mucho cuidado con el tema de la intimidad, de las imágenes, que puedan ser enviadas por cualquier red social. Entre las evidencias, 3 celulares, una computadora portátil, un caso donde la tecnología a ratos envenena la mente de personas vulnerables como son los menores de edad, aunque en ocasiones ni tan inocentes. En Quito informó Iván Casamen. Así es, ni tan inocentes. Un joven fue víctima de robo con escopolamina por parte de un sujeto quien conoció mediante una red social. Él relata que le arrebataron el dinero, las tarjetas, la computadora con la que trabajaba y ahora solo pide encontrar a su victimario. Por favor, si alguien ve este video, en serio, me robaron mi vida entera. Rabia y tristeza. Eso es exactamente lo que ahora siente David, un joven de 28 años y comunicador social, a quien lo escopolaminaron y luego le robaron todo con lo que tanto esfuerzo había conseguido. Me robaron mi bicicleta que me compré hace un mes. En fin, ya ni siquiera quiero seguirme acordando. La historia de David comienza cuando conoció a alguien mediante una red social. Empezaron a hablar y durante varios meses de conversación entablaron una relación de amistad. Esto hizo pensar a David que él sería confiable, al punto en que le invitó a su departamento ubicado en el centro norte de Quito. Ya en el interior, la víctima ni siquiera imaginó lo que ocurriría. Estuvimos en la casa, estábamos escuchando música. Luego de eso fui al baño y cuando regresé él me había servido cerveza.
cuando yo me la tomé sabía dulce. Es justo ahí cuando David perdió el conocimiento y aquel sujeto se llevó todo. Pero él no es el único. Hay miles de personas quienes han sido drogadas en bares, en el bus, en sus propias casas o, como en este caso, con mentiras a través de redes sociales. Y a decir de las autoridades, la mayoría de víctimas no denuncian por temor o incluso por vergüenza. Cristian Espinosa es un experto informático y él detalla por qué ocurren esos casos. Pero en lo digital uno debe tener mayores previsiones, porque pues ahí es mucho más fácil que el engaño se haga realidad. Por eso, las recomendaciones para evitar que se dupliquen casos como el de David son los siguientes. El hecho de que una persona nos conecte a través de una red social y establezca una relación con nosotros no significa que ya sea un conocido. Sigue siendo un extraño. Por ahora David sigue consternado y no sale del asombro cada vez que cuenta su historia. Su victimario está desaparecido. Lo único que desea es encontrar su computadora y bicicleta, pues eran herramientas que utilizaba para trabajar y ahora teme perder su empleo. Por eso, si usted desea ayudarlo, lo puede hacer al número de cuenta 30 17 94 34 04 a nombre de Fabián Revelo. Informó Ismenia Solórzano. En otro ámbito de la información, las estadísticas de los casos positivos de COVID en los pueblos y nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana se incrementan dramáticamente. El mes de julio se cerró con cerca de 2.000 positivos y la cifra de fallecidos entre confirmados con coronavirus y sospechosos asciende a 49. Se teme que ese número pueda aumentar. Ignacio Grefa, Ignacio. El número de contagios de COVID-19 en los pueblos y nacionalidades indígenas de las 6 provincias amazónicas sigue subiendo y bordean los 2.000, siendo los quichuas con 1.000 los más afectados, seguidos por los shuar con más de 500 y los guaraníes que superan los 330, según cifras que maneja la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, Confeniae. Los casos de mortalidad suman 49, entre confirmados y sospechosos. Las cifras siguen en aumento y refleja básicamente la curva ascendente que en toda la Amazonía se viene dando. Estas estadísticas serían solo un subregistro. Se estima que pueden ser muchos más los casos positivos. Brigadas realizadas por profesionales de la Universidad de las Américas, UTLA, con apoyo de la ONG Pachamama y con coordinación de la misma Confeniae, arrojan resultados dramáticos, como sucedió en una comunidad guaraní. Hicimos 400 muestras. De aproximadamente unas 200, casi 300 muestras estuvieron positivas. Esa realidad se registra a pesar que hay territorios indígenas donde sus comunidades están confinadas, con limitaciones para el ingreso de personas desde el exterior como para sus propios habitantes que salen de ellas. Hay nacionalidades como la quichua, shuar, guaraní, que son las más afectadas también porque están en más territorios de la Amazonía, ¿no? Sin embargo, las medidas de aislamiento sí arrojan resultados positivos en otros lugares, como en la cuenca del río Bobonaza, en la comunidad quichua de Pacayacu, donde no hay un solo contagio hasta el momento. El pueblo de Pacayacu, hasta aquí estamos 0 casos de COVID. Hemos tratado de cuidarnos, más que todo estamos a punta de medicina natural, porque nosotros tenemos tantas medicinas en la selva. La propia realidad cultural de los indígenas. Así, el realizar actividades con relaciones personales directas como la minga y el compartir la toma de su bebida tradicional, la chicha, podrían ayudar al crecimiento de contagios, informó Anabel Belín. Y atención, el Cantón Mejía, ubicado en la provincia de Pichincha, regresó al semáforo amarillo. Según sus autoridades, la decisión responde a la disminución de atenciones en triaje en el hospital de Machachi y al buen comportamiento de la población en acatar las disposiciones. Tras casi 3 semanas en semáforo rojo, el Cantón Mejía, cercano a Quito, volvió al amarillo este jueves 6 de agosto. En el primer día con menos restricciones, de a poco las actividades comerciales empezaron a despegar. En el ingreso a este local, un aviso de si no usa mascarilla no será atendido llamó nuestra atención. Soy muy cuidadosa tanto como para nosotras como para el cliente que atiendo. Tenemos que acatar a las medidas. En un recorrido por la ciudad de Machachi, constatamos que la población sigue las normas de bioseguridad. Usa mascarilla, en las filas toma su distancia, se evidenció un mayor número de personas en las calles. Lo que hay que hacer es un llamado a que todos sean ordenados, de que preveamos el bienestar de la gente, de todos. Las autoridades del cantón informaron que la decisión del cambio en el semáforo responde a la disminución de atenciones en triaje en el Hospital Básico de Machachi. Nos da un número de 359 durante unos 20 días de evaluación en el semáforo amarillo.
Y en el semáforo rojo tenemos número de atenciones en triage 69, es decir que ha bajado notablemente. La ocupación en hospitalización también se redujo, al igual que los traslados a Quito por pacientes con síntomas graves. Mejía registra más de 500 casos positivos. En el semáforo rojo no tenemos ningún número de transferencias hacia Quito. En el tiempo que permaneció el cantón en rojo, no hubo sancionados ni locales clausurados, por lo tanto la corresponsabilidad ciudadana es fundamental. En estas 2 semanas, que no incremente el número de contagios, el número de personas que van al hospital. Actualmente en el país 14 cantones se encuentran en color rojo, 11 cantones en color verde y 196 en amarillo. Informó Priscila Cadena.